Me vendieron por menos de lo que cuesta un caballo. Me trataron como a un animal, una bestia de carga sin nombre ni alma, y se rieron de mí mientras me arrastraban lejos del único hogar que había conocido, por miserable que fuera. Pensaron que se habían librado de un huérfano inútil, una boca menos que alimentar, una sombra molesta borrada de sus vidas. Pero esa gente codiciosa, ahogada en su propia ignorancia, no tenía ni la más remota idea de la magnitud de su error. No estaban vendiendo a un esclavo cualquiera, estaban redactando su propia sentencia. Porque la sangre que corre por mis venas, la misma sangre que manchó el suelo de la plaza del pueblo con mis lágrimas, es la de un rey. Y este rey, forjado en el infierno al que lo arrojaron, había vuelto para reclamar su trono y cobrar hasta la última de sus deudas. Mi historia comienza en Piedra Gris, un pueblo tan miserable que su nombre parecía una cruel descripción. Un lugar olvidado por los dioses y gobernado solo por el miedo y la avaricia. Allí me llamaban Kaelen. Nunca conocí el rostro de mis padres. Mi único pariente fue el frío de las calles y mi única herencia, el desprecio en los ojos de los demás. Si la cosecha se malograba, era culpa de Kaelen. Si el pozo se secaba, era la maldición de Kaelen. Yo era el chivo expiatorio perfecto para una comunidad que se ahogaba en su miseria. A pesar de todo, en la inocencia de mi niñez, yo intentaba hacer el bien. Creía, supongo, que si era lo bastante útil, lo bastante bueno, algún día me aceptarían. Recuerdo haber compartido el poco pan duro que conseguía con los perros callejeros. Veía en sus ojos el mismo hambre que sentía yo. Recuerdo haber ayudado a las ancianas a cargar sus cubos de agua desde el río, aunque la mayoría de las veces mi recompensa era un insulto o una patada para que me apartara. Quien orquestaba el odio en el pueblo era un hombre llamado Lord Valerius, un terrateniente cuya riqueza crecía en proporción directa a la pobreza de los demás. Su rostro era un mapa de su codicia, con unos ojos pequeños y rapaces. No miraban a las personas, sino que calculaban su valor en monedas. Era él quien, en las tabernas malolientes, susurraba a oídos dispuestos que yo era una maldición con piernas, la causa de todas sus penurias. El día de la traición llegó con el polvo de una caravana de esclavistas. Normalmente no se atrevían a entrar en el pueblo, pues su negocio era con bestias y criminales, no con gente honrada. Pero ese día fue diferente. Lord Valerius los recibió con una sonrisa untuosa y reunió a todos en la plaza. Con una voz falsamente solemne, que pretendía imitar la de un sacerdote, anunció que los dioses exigían un sacrificio para purificar Piedra Gris de su mala suerte. Y ese sacrificio era yo. Lo vi todo con mis propios ojos, congelado en mi sitio. Vi a Valerius negociando con el jefe de los esclavistas, un hombre con una cicatriz que le partía la cara en dos. Vi el brillo del oro cambiando de manos, un puñado de monedas que tintinearon con el sonido de mi vida rota. Y los aldeanos no hicieron nada. Algunos incluso parecían aliviados, como si se quitaran un peso de encima. Cuando los guardias de Valerius me agarraron, no me resistí. Estaba paralizado, no por la traición de Valerius. Lo que me rompió fue ver sus rostros. El rostro de la anciana a la que le había dado mi única manta en invierno, el del niño con el que había compartido mi única manzana hacía una semana. Todos me miraron sin mover un músculo mientras me vendían por un puñado de monedas. Ese día aprendí que el silencio de los buenos es mucho más doloroso que la crueldad de los malos. Los años que siguieron fueron un infierno de sal, sudor y sangre. Me arrastraron hasta las minas de sal de Sokar, un cráter en la tierra del que se decía que nadie salía con vida. El sol te quemaba la piel durante el día y la sal te la agrietaba por la noche hasta hacerte sangrar. Cada día era una lucha brutal por un trago de agua sucia o un trozo de pan con moho.
Los latigazos de los capataces dolían, claro, pero ese dolor era superficial. Nada comparado con el recuerdo de las caras de mi pueblo, el sonido de esas monedas. Esa era una herida interna que nunca dejaba de sangrar. Vi a hombres fuertes romperse en semanas, la esperanza se apagaba en cientos de miradas, pero en mí el odio se convirtió en coraza. El rostro de Valerius y el brillo de esas 30 monedas se grabaron a fuego en mi mente. Eran mi combustible. Me juré que volvería. En ese abismo conocí a una anciana, Elara. Era un espectro, pero en sus ojos grises se veía una sabiduría de otros tiempos. Había servido en la corte real antes de la gran usurpación que destruyó el Doria hacía casi 20 años. Un día, mientras le limpiaba una herida, vio la marca que tengo en la muñeca, una forma extraña que siempre pareció un dragón enroscado. Sus ojos se abrieron, me apartó el harapo y limpió la mugre. «No puede ser», murmuró con voz ronca. Me arrastró a un rincón oscuro de la mina. «¿De dónde sacaste esa marca, muchacho?» «Nací con ella», le contesté desconfiado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es el sigilo de la casa de Terón», dijo. «El emblema del rey Terón, asesinado junto a su familia». Se dijo que su único hijo, el príncipe Aethelred, había desaparecido esa noche salvado por unos leales. Me contó la historia. El Doria, la profecía del heredero perdido. Mi padre, el rey justo. Yo no era Cailen, el huérfano maldito. Yo era Aethelred, el heredero del trono del dragón. Y la gente que me vendió por unas monedas no solo traicionó a un niño, habían vendido a su verdadero rey. Saber la verdad no me puso una corona en la cabeza de la noche a la mañana, pero sí encendió en mí un fuego que ni toda la sal de las minas había logrado apagar. Por primera vez, mi vida tenía un propósito más allá de la supervivencia. La venganza se transformó en justicia. Elara, en sus últimas semanas de vida, se convirtió en mi mentora. Me enseñó la historia de mi familia, las leyes de mi reino y los nombres de las casas nobles que nos traicionaron. Murió en mis brazos una mañana fría, pero su muerte no fue un final, fue mi verdadero nacimiento. Con esta nueva fuerza, empecé a ver las minas de otra manera. Ya no eran mi prisión, eran mi campo de entrenamiento. Durante meses estudié a los guardias, aprendí sus rutinas, sus puntos ciegos. Usé la cabeza para ganarme la lealtad de un grupo de esclavos. La noche que escapamos fue puro caos, pero un caos que yo había orquestado. Provoqué un derrumbe controlado, distraje a los guardias y guié a mi gente por una red de pasadizos olvidados. Éramos apenas una docena, harapientos y débiles, pero éramos libres. Viajamos durante semanas, cazando para comer, durmiendo a la intemperie, hasta llegar a las montañas olvidadas. Allí me dijeron que vivían los últimos leales a la casa Terón. Fue un viaje brutal, pero cada paso era un paso más cerca de mi destino. Y finalmente los encontramos. Una comunidad secreta, oculta en un valle, liderada por un viejo general de mi padre, Lord Cailan. Cuando le enseñé la marca del dragón y le conté mi historia, cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. La noticia se propagó como fuego. El heredero perdido había regresado. Los años siguientes fueron de transformación absoluta. Dejé de ser Kellen, el esclavo. Me convertí en Aethelred, el rey. Lord Cailan me entrenó con la espada. Los sabios me enseñaron historia y estrategia. Mis compañeros de fuga se convirtieron en mi guardia real. No éramos muchos, pero nuestra lealtad era de acero. Pasaron los años y un día, mientras observaba a mis hombres entrenar, sentí que era el momento. El niño había muerto. El esclavo también. El rey estaba listo.
Volvimos a Piedra Gris justo en el 10º aniversario de mi venta. El pueblo estaba aún más triste. La codicia de Valerius lo había devorado todo. Entré solo a la plaza, cubierto con una capa. Valerius daba un discurso absurdo sobre sacrificios y dioses. Me abrí paso hasta quedar frente a él. «Hablas de sacrificios, Valerius», dije. Mi voz, ahora más profunda, silenció a todos. Me miró con desdén. «¿Y quién eres tú para interrumpirme, forastero? ¿No sabes quién soy?», gruñó. Lentamente me quité la capucha. Confusión al principio, pero los más viejos empezaron a susurrar. Veían al fantasma del niño que una vez despreciaron. «Oh, me conoces muy bien», dije mostrando la marca del dragón. «Hace 10 años vendiste a un huérfano por unas monedas». El color desapareció del rostro de Valerius. «Ese mocoso está muerto», gritó. «Es cierto», respondí. «El niño que vendiste murió en las minas, pero de sus cenizas nació algo más». Mis soldados revelaron sus armas entre la multitud. Rodearon la plaza. Ese niño era Ethelred Theron, hijo del rey Terón y heredero del trono de Eldoria. Las palabras cayeron como martillos. «Y yo he vuelto para juzgar a los traidores». Me acerqué a Valerius, que balbuceaba por piedad. Saqué una bolsita de cuero. 30 monedas cayeron en su mano temblorosa. «Este es tu pago», le dije. «El precio que le pusiste a tu rey. Ahora te espera una larga vida en las minas de sal de Sokar. Vas a aprender lo que significa la palabra sacrificio». Pero mi justicia no se detuvo en Valerius. Me giré hacia los aldeanos que temblaban esperando su castigo. Señalé a los que recordaba, a los que se rieron, a los que asintieron mientras me vendían. No ordené ejecuciones. La muerte habría sido una misericordia. Su castigo fue reconstruir con sus propias manos todo lo que dejaron pudrir. Trabajarían para levantar Piedra Gris de sus cenizas, no bajo el yugo de un tirano, sino bajo las leyes de un rey justo. Su penitencia sería ver florecer el pueblo que casi destruyeron. A las pocas familias que nunca se burlaron, que me miraron con lástima en lugar de desprecio, las recompensé. Las nombré supervisoras de la reconstrucción. Porque la justicia no es solo castigo, también es reconocimiento. Mi regreso no fue solo venganza, fue el inicio de la restauración de Eldoria. Piedra Gris fue solo el primer paso, la noticia del retorno del heredero del dragón, y su justicia implacable pero ecuánime se extendió como fuego. Los señores leales a mi padre se unieron. El ejército del usurpador se vino abajo casi sin luchar, abandonado por sus propios hombres. Reclamé el trono de mi padre, no con masacres, sino con la promesa de un futuro mejor. El reino, herido durante 20 años, empezó a sanar bajo mi mandato. Las cicatrices de mi pasado nunca desaparecieron de mi piel ni de mi alma, pero se convirtieron en recordatorios constantes de quién fui, de quién soy. Porque el valor de una persona no se mide por su ropa, ni por su cuna, ni por su dinero. Se mide por la fuerza de su espíritu y la rectitud de sus actos. La historia de Kellen, el esclavo que se convirtió en el rey Ethelred, nos enseña una lección poderosa. Te pueden quitar todo, tu hogar, tu nombre, tu libertad, pero no pueden extinguir la sangre real que llevas dentro, ya sea de linaje o de carácter. El oro puede comprar el cuerpo de una persona, pero jamás su destino. Si te ha gustado esta historia de justicia y superación, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más relatos como este. Y ahora dime en los comentarios, ¿qué parte de la justicia del rey te pareció más satisfactoria? ¿El castigo de Valerius o la redención de los aldeanos? Nos vemos en la próxima historia.